Los que no me conocen, yo soy el doctor Edgar Bravo, anestesiólogo, actual presidente del Colegio Michoacán de Anestesiología, y el día de hoy es un gusto muy grato presentar al doctor Barulli Gaitán Fernández. Me lo presento rápidamente porque el currículum abarca como unas 10 páginas y no tengo tanto tiempo. Él hizo alta especialidad en anestesia cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología del doctor Ignacio Chávez. Hizo un posgrado en anestesia para trasplante multiorgánico en Valencia, España, Hospital P. Otro posgrado en ecocardiografía perioperatoria y cuidados críticos, Universidad de Chile en Santiago de Chile. La licenciatura en pediátrica en la política, Universidad Católica de Chile en Santiago de Chile. Fíjense qué interesante, no todo es medicina en esta vida. Licenciado en educación musical. Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí. Si a alguien le gusta Bad Bunny y reggaetón, por favor, y presidente del Colegio Potosino de Anestesiología en San Luis Potosí. Actualmente vocal A de la Comisión de Honor y Justicia de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Y él va a ser el anfitrión en el próximo Congreso Nacional de Anestesiología en San Luis Potosí. Me es un gusto presentarlo y dejarlo suelto en las manos del doctor. Es un verdadero honor estar en el Colegio Michoacano de Anestesiología. Agradezco muy sinceramente la invitación del maestro, el doctor Edgar Domingo Bravo García, presidente del Colegio Michoacano de Anestesiología, y el doctor, y además es maestro en educación. Y pues para mí es un verdadero placer estar contigo, amigo, estar en tu colegio, que aparte hemos podido cultivar una muy grata amistad. Coincidimos en muchos puntos torales en la cuestión de la educación y sobre todo del crecimiento de nuestros colegios. Es de verdad para mí un placentero venir a saludarlos el día de hoy con este público tan amplio. Muchísimas gracias. Sé que es una sesión híbrida. Te felicito, Edgar, porque tener una sesión híbrida no es sencillo. Y pues bueno, un público de verdad, para un saludo para todas las personas que están en Zoom. Tenemos el auditorio lleno, eso también lo agradezco y siempre es muy motivador. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema que todos manejamos, todos en la sala de anestesia, todos los días nos enfrentamos a las arritmias y esta es una charla B de lo que platicamos el año pasado, por ahí en el mes de noviembre. Hablamos de la taquiarritmia de emergencia, pues vamos a ver de la bradiarritmia a la emergencia. Y esto, como les comenté en la charla anterior, no es una clase de electrocardiografía porque evidentemente todos ustedes manejan electrocardiografía perfectamente bien. Esto es, vamos a tener un coloquio en donde vamos a aportar nuestros puntos de vista de cómo manejaríamos todos un paciente en la sala de anestesia tal cual, como sucede en la sala de anestesia, que el paciente está bien y al segundo siguiente ya no. Esto es lo tradicional en la anestesia. No es como el cardio, que llega el paciente, don Chonito, 82 años, un infarto, 2 stents, 2 outs, y de repente, pues bueno, lo revisa, le ve su electro, le dice, pues tómese esta pastillita y venga dentro de 2 meses a ver cómo le fue. En la anestesia no es así. En la anestesia el paciente ahorita está bien y al siguiente latido ya no. Y hay que hacer algo de eso. Eso es lo que vamos a practicar. ¿Cómo podemos encontrar los mecanismos de eficiencia para poder diagnosticar y tratar una arritmia letal, una bradiarritmia letal en menos de 10 segundos y una bradiarritmia no letal en menos de 1 minuto? Esta es la meta. Y de esta forma encontraremos mecanismos para que nuestra eficientización en sala sea el tope, el pináculo de las habilidades de la anestesia. A partir de esto, nos queda claro que, dice en Estados Unidos, the time is money, en cuestión de segundos tenemos que reaccionar. Y tenemos que reaccionar sabiendo qué hacer. Porque lo peor que le puede pasar a un anestesiólogo es enfrentarse a una situación en la que desconoce qué hacer. Es ahí donde el anestesiólogo de verdad empieza a tener miedo. Y bueno, por ahí dice, yo no, veo un electro y no sé qué pasa, y le hablo a otro anestesiólogo, y estamos viendo los dos el electro, ¿y qué hacemos? ¿Un estudio doble ciego? Evidentemente no. El chiste es que podamos ver la arritmia
y en cuestión de segundos, al estar identificada, podamos acceder a los tratamientos más comunes de las arritmias más frecuentes. Entre más rápido quitemos una arritmia, número 1, evitaremos que esa arritmia evolucione. Número 2, evitaremos las complicaciones de la arritmia, que son cosas diferentes, aunque parecieran lo mismo. Una arritmia puede evolucionar. En la clase pasada, en la sesión pasada, vimos cómo evolucionaba una taquiarritmia. De una taquicinu puede irse una taquiauri, de ahí puede irse hasta una taquiparoxística esporádica. ¿Por qué evolucionó? Porque no le dimos tratamiento. Esa es una evolución. Pero también existen las complicaciones de las arritmias, como cuáles, principalmente bajo gasto. Ese es el gran problema de las arritmias. No me preocupa que el corazón late de una forma o de otra, que si late muy rápido, que si late muy despacio, que si late disparejo, que si ya casi no late. Lo que me preocupa es la consecuencia de esto. El bajo gasto empieza a generarnos trastornos de perfusión, trastornos ácido-básicos, trastornos isquémicos, trastornos orgánicos y finalmente por la arritmia. Entonces, si todo esto reducimos su tiempo de existencia, reducimos su tiempo de movilidad. Y eso es quizá el punto focal que vamos a encontrar el día de hoy en este tipo de tratamientos, así como lo hicimos con las taquiarritmias. Un pequeño pruebita. ¿Voy a descargar? Ya, ¿no? Okay. Ya, avanzo, se va. Este avanza. Gracias. Entonces, primero, no les voy a aburrir con mis conflictos ni con mis intereses. Ya me puse 3 vacunas de COVID y no pertenezco a ningún laboratorio. Esta plática no es patrocinada por Petrolaco, no me da más, ojalá, pero no, vengo desde el punto de vista académico y les voy a pedir una prebenda, si son tan amables. Todas las referencias bibliográficas que vamos a hablar no van a aparecer en la pantalla porque para empezar vamos a tener un monitor como si estuviéramos en sala de quirófano, así todos estresados, oyendo cómo va disminuyendo nuestra frecuencia cardíaca y qué hacemos ante ese estrés. Porque recordemos que al liberar estrés, liberamos dopamina. Y uno de los efectos principales de la dopamina es la amnesia. Entonces, si de por sí es difícil intentar recordar las arritmias y liberar dopamina, es ahí donde dice, ¿qué hago? Así lo vamos a manejar ahorita, como si lo en un simulador, tal cual como si estuviéramos en sala de anestesia. Y les decía yo de las referencias bibliográficas, no van a aparecer en el monitor, porque todas las referencias pertenecen a este libro que está a punto de salir, está a punto ya de presentarse, es electrocardiografía en sala de anestesia. Esto, les repito, como el anestesiólogo lo ve. Este no es un libro de electrocardiogramas, empezamos página número 1, triángulo de Beethoven, no, es la sala de anestesia, empezamos con ritmo sinusal y la siguiente página es una arritmia, como sucede en la sala. ¿Por qué sucede? ¿Y qué se nos explica? Este libro está a punto de salir, le faltan nada más cuestiones de diseño, ya ven que el diseño de la imprenta siempre es un problema, pero está a punto de salir y me dará mucho gusto, si el doctor Edgar me invita, venir a presentarlo y hablar de algunos otros temas que podemos tratar en este libro. Bien. Me parece adecuado. El problema aquí es la capacitación. En el sentido
Bueno, alguien le parecería un dato más importante saber este libro que se le pasa es que es Lidia, ¿no? Es ¿qué quiere decir que es frecuencia normal? ¿Qué tiene onda P? ¿Qué tenemos? Ok, bueno, tenemos un nivel de léxico. Pero las tres líneas están dando por Zoom. Sí, están dando. Entonces, alguien pensaría que hay un dato más interesante que saber que son libros ilustrados. ¿Alguien más? Bien, esto es importante saberlo. Para yo determinar que este es un ritmo sinusal, tenemos que pasar por un proceso diagnóstico, juntar todas las características que acabamos de determinar, y entonces juntar. Javier, ¿me puedes dejar el sentido? Gracias. ¿A quién sabe? O si no, mira, te puedo poner una bocina para que estoy aquí y no en el Zoom. Perdón, ok, perfecto, sí, muy bien. Porque ahorita, como ustedes son sin usar, pero vamos a estar. Entonces, juntar todas esas características nos lleva un periodo de tiempo. Y al final, pues nos puede, si todo está bien, pues podemos tomarnos el tiempo, pero si tenemos una emergencia, la cuestión tiempo, bien. Gracias. Entonces, existen métodos para poder determinar una lectura de un electrocardiograma de manera ordenada y lógica. Cuando yo era presidente me decían, lo más importante de este electro, es que tiene P. Entonces, si tiene P,
Y de ahí partimos. Yo decía, la fe, ¿qué me representa la fe? ¿Qué me diría? ¿Qué parte de la persona está funcionando? Sin duda las aurículas, y eso es muy importante, porque si la aurícula deja de funcionar, ¿qué le preocuparía a ustedes? A usted, o a ninguno le preocupa. Si mi aurícula ahorita deja de funcionar, ¿usted cree que sea una razón para que tenga que preocuparme? ¿Por qué? A ver, dígame si quiere. ¿Sí? Porque mire la frecuencia cardíaca, marca la frecuencia cardíaca. Bien, el marcador de la frecuencia cardíaca se revela en la aurícula que son los sinusales. Pero supongamos que el nuevo sinusal está funcionando, solo mi aurícula dejó de funcionar. Todo lo demás sigue funcionando, mi frecuencia cardíaca está bien, el ventrículo está bien, todo. Y si ahorita deja de funcionar mi aurícula, me preocupo. Porque debo estarme preocupando por la necesidad de porque disminuye el llenado ventricular, por supuesto, porque si recordamos nuestras fases nuestras fases diastólicas, aquí es donde si recordamos la diástole, recordamos, tenemos la primera fase que es la fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una fase de relajación isovolumétrica. Quiere decir que el ventrículo empieza la fase diastólica, empieza a relajarse, pero las válvulas ni se abren ni se cierran. Siguen igual, no hay movimiento de volumen. Por lo tanto, es una fase isovolumétrica del volumen. Luego llega la fase de llenado rápido, que es cuando el corazón abre sus válvulas. Y entonces todo lo que estaba aquí se vacía. Esa es la fase de llenado. Todo lo que estaba acumulado, se abre la puerta y todos entran. Es como cuando todos están ahí afuera, no habían abierto el salón y ya estaban limpiando, sellando los bocadillos, y pase de todo, ¿no? Y después de eso, fueron llegando los que llegaron más tarde, fueron entrando los que llegaron más tarde. Ese se llama fase de llenado lento, que es cuando las cavas, claro, por supuesto, están vaciando su contenido y la aurícula solamente funciona como un tubo, entonces sigue llenando. Para este punto hay mucho más presión aquí que aquí. Y entonces llega un momento que esto, la diferencia de presión ya no se puede seguir. Pues aumentar la presión de la aurícula es contraer. Y al contraerse, aumenta la presión auricular y entonces termina de vaciar. Esta palabra se explica. Esa fase se llama la auricular, la presión auricular. Serían nuestras cuatro fases del diástole. Esto ya lo conocemos y lo sabemos muy bien. Si perdemos la contracción auricular, ¿cuál fase estamos perdiendo? La auricular, que sería la fase 4. Y usted bien dijo, vamos a perder una fase de llenado ventricular. Tiene toda la razón. ¿Cuánto perdemos? ¿Cómo cuánto cree que perdamos? En este momento, dejo de latir mis aurículas, ¿cuánto perdí de mi llenado diastólico? ¿Cuántos años tiene usted? 26. Perfecto. ¿Usted qué dice? Más o menos. Como 30 años. No, ¿verdad? Se le hubiera dicho 22%, ¿verdad? Exactamente, doctor. La patada auricular tiene el 30% del llenado diastólico. Es que se corta. Eso Ya funciona. lo cual quiere decir
que si pierdo el 30% de mi llenado diastólico, por consecuencia, pierdo el 30% de mi expulsión ventricular. Y deja de llegar, a mí me dejan de pagar en el seguro 30%, pues yo tengo que dejar de gastar 30%, no tengo problemas. Entonces, en consecuencia, y en restricciones, la pérdida de la factura auricular súbita de mi mente, en este instante, nos reduce el 30% del gasto de alerta. Esto es relevante, sin duda. Y por eso quizá él dijo, no, a mí lo más importante es que sea sinusal, y tienen razón. Y mis maestros decían, fíjate en la P, tienes razón. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que no. ¿Qué sería más terrible? Que mi paciente súbitamente perdiera el 30% de su gasto cardíaco porque perdió la patada auricular, o que perdiera el 100% de su gasto porque perdió la contracción ventricular. Exacto. Y ante esto, todo lo demás palidece. Imagínense que el paciente súbitamente pierde su condición de actividad eléctrica. Súbitamente. No hay aurícula, no hay ventrículo, no hay latido. Estamos en parado. Esto quizás sería lo más relevante. Y cuando vimos las taquicardias, vimos que esto sería para nosotros la parte... ¿Yo lo agarré? ¿Tienes el borrador, Javier? O un Kleenexito. Ah, ok, servilletas, ¿verdad? Qué amable, gracias, doctor. Disculpe que ya lo hice parar. Muy amable, gracias. Bien. La clase de la aurícula, sin duda, es relevante, pero cuando perdemos toda la función cardíaca, no solo la ventricular, eso se vuelve todavía más relevante. Por lo mismo, la primera característica que tenemos que leer de este electro es su actividad eléctrica. Y hay muchos tipos de actividad eléctrica. Hay actividad eléctrica presente, hay actividad eléctrica ausente, hay actividad eléctrica, sí, estamos de acuerdo, que es presente, sí, claro, ausente, paroxística y fibrilante. Y esta se puede dividir en pulso, sin pulso, con bajo gasto, etcétera, pero está presente. Ahorita es el análisis específico del electro. Y entonces, si no tenemos esta, ya no nos importa leer ninguna otra característica. Que si tiene P, que si tiene T, que si tiene U, que si tiene Q, R, A, C, A, P. No, ya no importa. Porque si está ausente, o está paroxística, o está fibrilante, las tres tienen una característica que es, dígame, fuerte, anímese. Sí, bueno, sin duda, son arritmias, claro. La característica es que ninguna tiene gasto. Las tres son paradas cardíacas fisiológicas. Ninguna tiene gasto. Si está ausente, pues no tiene gasto. Si está paroxística, que el QRS esté haciendo esto, tic, 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 tic. Recordemos, el corazón se llena, se vacía, se llena, se vacía, se llena, se vacía, se llena, se vacía. Y cuando está haciendo esto, no llena y no vacía. Ese es el problema del paroxismo. Por eso una taqui supraparoxística, una taquiventriparoxística, todo lo que sea un paroxismo, que dicho sea de paso, ¿qué quiere decir paroxismo? Exacerbado, ¿no? Lo más intenso que puede tener, ¿no?
yo siempre le digo, un paroxismo de amor por ti. Estoy, ¿qué tengo que contestar? Gracias o tú lo serás. Quiere decir que está muy exacerbado, ¿no? Pero no, si no llena, no late. Y si está fibrilante, ¿qué sería este? ¿Cómo está la contracción en la fibrilación ventricular, doctor? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. ¿Alguien opina diferente a la doctora? Les doy un secreto, está equivocada. En realidad la contracción está inexistente. No contrae. Cuando fibrila, el corazón está haciendo esto. Esto es fibrilar. Nunca hace esto. Está fibrilando. Y por lo tanto, no expulsa. Eso es lo terrible de la actividad eléctrica diferente a la presente. Entonces, nuestra primera característica será actividad eléctrica que puede ser, ya hemos dicho, presente, ausente, paroxística o fibrilante. Bien, eso es lo primero que tenemos que ver. Si esto no es presente, ya no nos importa ninguna otra característica. Eso es lo primeritito. Ah, qué amable, gracias, doctora. Excelente. Y es nuevo. Gracias, doctora. Entonces, ¿cuál sería ahora, segunda oportunidad, Misael? Ya que vimos que la actividad eléctrica es lo más importante, ahora para ti, ¿qué sería lo siguiente más importante? Dime otra vez lo mismo, dímelo. Sé que lo quieres decir, dímelo. Que tenga. No, en esto. O sea, nada más del electro. No hemos visto al paciente. Hay una arritmia en el electro y lo empiezas a leer. Ya después nos iremos a la clínica. Pero aquí, ¿qué sería lo más importante para ti? Después de ver, si tiene actividad eléctrica, ¿qué le veo de inmediato? La frecuencia puede ser una buena idea. La frecuencia es la sexta característica, sin duda. ¿Alguien? ¿Alguna otra característica? ¿Alguien más? ¿Por qué el complejo, doctor? Qué interesante su respuesta. Sin duda. Aquí, hace ratito vimos que la P es muy trascendente, ya lo platicamos, pero palidece si el ventrículo no está funcionando. Si el ventrículo no funciona, ¿qué me importa la P, no? Incluso hay gente que vive sin P y vive, o con la P fibrilante, con FA, y vive. Tengo mi paciente, don Chonito, 85 años, un infarto, 2 stents, que tiene FA hace 25 años y él sigue montando a caballo. Y recientemente a su comadre se le hizo su novia. Una chicuela de 65 años que se anda él conociendo. Y entonces, y tiene FA, sin problema. La P no sería lo relevante. Como bien dijo el doctor, por eso vengo a Morelia, porque hay anestesiólogos que saben. El ventrículo es lo más importante después de saber si hay actividad eléctrica. Porque si el ventrículo expulsa o no expulsa, es lo que nos va a determinar el gasto cardíaco. Y puede ser que sea que no expulse porque la P, que la U y que le eche la culpa a quien quiera. No está expulsando. Si tenemos un trastorno ventricular, entonces tenemos un trastorno sistémico en el gasto cardíaco. ¿Qué le vemos al QRS? ¿Qué le interesaría a usted, doctor, verle al QRS? ¿A usted, doctor Martínez? Sin duda. Exacto. Son dos opciones que tenemos. Que esté ancho o estrecho. Sí. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué le importa eso?
¿Ok? Por ejemplo, si tengo ritmo nodal, el QRS es estrecho. ¿De verdad? Sí, y ahí el problema es el nodo, ¿no? Entonces, bien, ¿qué significa un QRS estrecho y qué significa un QRS ancho? Que quizá esto es principalmente lo que nos daría la pauta, como bien dijo el doctor, a ver cuál es la génesis del problema. Aquí hay una cuestión muy interesante. ¿Han visto que cuando se despolariza la P? A ver, vamos a ver, es que yo solito me estoy llenando aquí. A ver, vamos a dividirlo en dos. Estrecho y ancho. Cuando se despolariza la P, tenemos el nodo sinusal, tenemos el nodo AB, el haz de His. El nodo sinusal al nodo AB se conecta por su haz medio, anterior y posterior, y a la aurícula izquierda por su haz de Wagner. Y entonces, tenemos aquí el electrodo que está viendo cómo se despolariza la aurícula, y cuando se despolariza, manda una onda hacia acá, y entonces vemos una onda ascendente. Y cuando se repolariza, lo hace en sentido inverso, se aleja del electrodo que lo está viendo, y entonces se forma la P. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se despolariza el ventrículo, tenemos esto, ondas negativas y ondas positivas. ¿Por qué? ¿Se habían preguntado esto alguna vez? Porque si aquí lo está viendo el electrodo y el ventrículo se despolariza para acá, ¿por qué tenemos ondas negativas? ¿Alguien tiene alguna idea o alguna sugerencia de por qué está pasando esto? Bien, a diferencia de la aurícula, el ventrículo tiene mucha masa muscular y un solo vector no le alcanza para despolarizarse, no de forma concéntrica. Si lo hiciera en un solo vector, haría un movimiento así, como el que hace la aurícula. Y entonces el volumen pasaría de un lado hacia otro y no sería expulsado. El ventrículo tiene que contraerse así, de manera concéntrica. Y de esta forma, tiene que activar todas sus fibras periféricas hacia el centro y lo hace a partir de sus vías de Purkinje. Y entonces hay un gran vector que viene hacia el electrodo, que es esta gran onda R, y hay otros vectores que se alejan del electrodo en las fibras de Purkinje para abarcar toda la masa muscular, y son estas ondas negativas. Mucho más complejo. Es una contracción mucho más sistematizada, mucho más elaborada. Que sea así es importantísimo, porque eso quiere decir que activó todo el ventrículo al mismo tiempo y lo hizo de manera concéntrica. Y para eso son las vías especializadas de la transducción eléctrica. ¡Pum! Si no lo hiciese así, ¿en qué caso no pasaría eso? Pues en el caso de que estas vías no funcionen. Un bloqueo puede ser de una rama, exactamente, o vamos a ponerlo más seriamente, una lesión completa del sistema de conducción. Tuvo un infarto de la DA que pasa encima del septum, se necrosó y caminó el haz de His. Ya no funciona. Ya no funciona. Entonces, no hay forma de una transducción por las vías especializadas. ¿Qué hace el ventrículo entonces? Encuentra una forma de contraerse. Encuentra, por ejemplo, aquí hay un foco ectópico. Este sistema ya no sirve, lo borramos. Esto ya no existe. Está abolido. Pero el ventrículo se necesita seguir contrayendo. Encuentra un foco ectópico y entonces, a través del músculo, no de tejido especializado, como sería el haz de His, empieza a conducirse como un gran sistema de dominó.
Y entonces, ahí tenemos una gran onda de despolarización. Y luego se repolariza en sentido inverso. Y ahí tenemos una gran onda de repolarización. Y esto se llama QRS ancho. ¿De qué nos habla un QRS ancho? De una ineficiencia de las vías especializadas de la conducción. Y ese es un serio problema. ¿Por qué? Porque si no puedo contraer concéntricamente el ventrículo, no voy a poder expulsar todo su volumen. Y si yo veo de inicio un QRS ancho, estoy hablando de un problema del gasto cardíaco, porque el ventrículo no puede expulsar correctamente porque sus vías de conducción están abolidas. ¿Por qué? Por lo que sea. Pero en ese punto, como bien dijo el doctor Martínez, a mí lo que me interesa saber es si es estrecho, que dice, sí, está conduciendo bien, estoy haciendo una contracción concéntrica, o no, no estoy conduciendo bien y es un QRS ancho. ¿Me explico? Bien. Segundo punto. Tercer punto. Ahora sí, Misael. Sí. Ah, sí, exacto. Sí, exacto, Misael, muy bien. Si está funcionando bien el ventrículo, está expulsando bien, está conduciendo bien, pues ahora sí me importa saber que se llene bien. Y ese llenado me lo dan las aurículas. Eso sería muy importante. Si tiene P o si no tiene P. Porque entonces veo que la aurícula está funcionando. Y lo más trascendente de que haya P es que preceda a un QRS. ¿Por qué? Porque si la P sucede después del QRS, pues ya no me sirve para llenarlo, porque el QRS ya se vació. De nada me sirve. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos una alteración en la proporción aurícula o ventricular, con un bloqueo AB completo, con trastornos de sección de His, donde la P está latiendo por su lado y el QRS también. Hay P, pero no nos sirve. Entonces, hay P, pero que precede a QRS. La siguiente característica es que el ritmo sea rítmico. Suena como un pleonasmo, pero no. El ritmo puede ser rítmico o arrítmico. Podemos tener un ritmo arrítmico. ¿Cuál es el ritmo arrítmico por excelencia? El más conocido. La FA, que es un ritmo terrible, ¿verdad? Sí, tac, 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 tac. Y dice, ay, pero en realidad es una arritmia benigna. Se oye horrible, pero sobre todo si es crónica, es una arritmia benigna porque el corazón se adapta. Es una terrible arritmia cuando se sucede en agudo. ¿Por qué? Porque perdemos el 30%. Si empieza a fibrilar la aurícula, perdemos el 30% del gasto cardíaco, como ya lo explicamos. Y esto en agudo, por ejemplo, si tenemos a Don Chonito, que trae una FEBI del 45% más o menos, le deja de funcionar la aurícula y cae al 30%, evidentemente ahí va a ser terrible, ¿no? Si a Misael le fibrila la aurícula, pues nada le pasa. Misael corre 10 kilómetros diarios y levanta 80 kilos en puro pecho. Nada le pasa. Pero a Don Chonito sí. Ahí la P puede o no ser importante dependiendo de las características del paciente. Entonces, un ritmo arrítmico sería una de las características menos trascendentes, a diferencia de que me falle el ventrículo. ¿Me explico? Y por último, ¿cuál, Misael? La frecuencia cardíaca, perfecto. Entonces, fíjense, ¿cómo leeríamos este electro? Diríamos, este es un trazo electrocardiográfico con actividad eléctrica presente, con QRS estrecho, con presencia de P, que precede a QRS, rítmico a una frecuencia de 79 latidos por minuto. Y tenemos englobadas todas las características necesarias e indispensables para hacer un diagnóstico.
Si yo llegué hasta aquí, seguramente mi arritmia no es letal, porque precisamente estamos organizando todo esto en orden jerárquico. Lo cual quiere decir que si yo me detengo, entre más arriba me detengo, al paciente le va mucho peor. Tenemos una cuestión más grave. Si me tengo acá, actividad eléctrica ausente, tenemos una crisis y no tengo que llegar acá, ¿no? Pero sigo, actividad eléctrica presente con QRS ancho, ay, me está fallando el sistema de conducción. Alcancé a llegar a la 2, tengo una crisis, tengo que resolverla. Pero si digo, actividad eléctrica presente con QRS estrecho, sin P, bueno, estoy perdiendo el 30% del gasto. Y hasta quiero preguntarle, oiga, ¿usted le han dicho que tiene una arritmia? Sí, desde hace 15 años que me dijeron que la arícula algo me, no sé qué me... bueno, esta es una arritmia benigna, ¿no? Y si llego hasta acá, donde digo, el paciente, a ver, vamos a ver. Vamos a entrar en materia. Dame la otra, por favor, si está mal. Ahí. Ayúdeme, doctora. ¿Cómo leería usted ese electrocardiograma? Es un trazo electrocardiográfico que tiene. La P, P presente que presenta un QRS con un ritmo único, pero una frecuencia de carácter 40. Excelente, doctora. Muy bien. Un aplauso fuerte a la doctora. Excelente. Muy bien. Excelente. Ella llegó hasta aquí, lo cual quiere decir que es una arritmia benigna. Si pudimos llegar hasta acá, entonces quiere decir que de todas las bradiarritmias, esta es la menos letal. Entre comillas. Porque podemos tener... ¿Se acuerdan cuando vimos las taquiarritmias que hicimos una lista de 10 causas probables y nos íbamos quitando cada una de las causas hasta que llegáramos a la verdad? Y entre más nos alejábamos de las causas era peor, porque la primera era dolor y la última era insuficiencia cardíaca. Entonces, entre más nos alejábamos, más grave estaba el paciente. En las bradiarritmias, en esta que es la más benigna de ellas, benigna entre comillas, vuelvo a repetir, solo tenemos dos causas principales. La primera es hipoxia, que para tener una bradicardia por hipoxia, primero debimos tener una taquicardia. Recuerdan que habíamos dicho la lista de las taquicardias era dolor, plano. ¿Quién vino la charla anterior o quién la vio? Eso. ¿Tiene la lista, doctor? ¿La trajo? No se la trajo. Era, a ver, dolor, luego, plano estésico inadecuado, fiebre, de ahí nos vamos a hipovolemia, de ahí nos vamos a hipoxia. Hipoxia sería la quinta causa. Luego vendría hipercarbia, acidosis, insuficiencia cardíaca y efectos farmacológicos. Y luego causas mixtas como causas de choque y todo eso. Esa era la lista que revisamos. Hipoxia es la quinta causa. O sea que si no es tan poco común, pero si tenemos hipoxia, lo primero que nos da el paciente es una taquicardia. Y si esa hipoxia continúa, entonces venimos a otras diapositivas que no conozco, ¿no? Okay. Venimos a una bradicardia. Ay, ya se me movió. ¿Me puede dar la anterior, por favor? Gracias, Javier. Ya ahí la dejamos. Entonces, esa arritmia se ve muy fea. Y si es por hipoxia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haría usted? El primer manejo que haría, ¿cuál sería? Oxígeno, sin duda, ¿no? ¿Le pondría usted atropina? Puede ser, ¿verdad? Suena bien, si le pongo atropina va a subir la frecuencia. ¿Por qué no le pondríamos atropina? Porque si le pongo atropina y lo forzo a que lata más rápido, si no he logrado quitarlo y la hipoxia, lo único que voy a hacer es acabar más rápido la reserva energética miocárdica y entonces va a caer en paro más rápido. Sin duda es oxígeno. ¿Por qué esta hipoxia? ¿Sabes qué? No lo puedo ventilar, no lo puedo intubar. No importa que no lo puedas intubar. Si lo puedo ventilar, no hay problema. Lo que de verdad da miedo es que no lo puedas ventilar. Eso es lo que de verdad da miedo. La intubada como quiera. Échatelo, vas, aquí lo detengo.
Pero si no lo puedo ventilar, entonces estamos en problemas y hay que buscar otra cuestión. Entonces, también puede ser un proceso isquémico. Al final de cuentas, la isquemia nos genera hipoxia. ¿Sabes qué? Trae un problema en la DA y ya me está chafeando, me está dando bradicardia. Tenemos que abrir la coronaria. Si damos algún otro tratamiento farmacológico para que aumente su frecuencia, solo acabaremos más rápido la reserva miocárdica energética. Hipoxia, bien. Esa ya queda. Isquemia, hipoxia. ¿Cuál es la otra gran causa que nos da bradicardia? Bien, puede ser farmacológico, sí, claro, sin duda. ¿Y antes del fármaco? ¿En una cirugía? ¿Perdón? Ah, claro, sí que sería el farmacológico, sí, por supuesto. Sí, claro. La hipoxia es la primera gran causa. Si no es hipoxia, ¿cuál puede ser? Reflejo vagal. Eso es lo principal. El reflejo vagal es la estimulación colinérgica de los receptores colinérgicos. Acetilcolina en muscarínicos y nicotínicos y que nos da dos grandes efectos. Bradicardia y vasodilatación. Son los efectos principales. Y entonces, ¿cómo le haríamos para inhibir ese reflejo vagal? Hay que quitar la compresión y de alguna forma disminuir como sea un reflejo. Para este cirujano, doctor. Muy bien. Excelentemente. Otra, Sí. podríamos darle posición de Trendelenburg, eso aumenta el gasto cardíaco, ya quitamos la hipoxia, Ajá. entonces estimula el simpático y mejora el gasto cardíaco. Bien. Lo primero, resumiendo lo que dijo el doctor, es quitar el estímulo. Lo que esté generando el vagal, hay que quitarlo. Ya sea que esté estimulando la carótida, como bien dijo el doctor, estoy operando cuello y estoy en el seno carotídeo, suspende. No estás dando un vagal. Pero igual si estoy en el kilito de tripa y le estoy jalando y ya saqué todo el intestino, suspende, porque todo eso da vagal. Una cirugía proctológica da vagal, una cirugía oftálmica da vagal, todo lo que dé vagal, si estoy estimulándolo, hay que suspender el estímulo. ¿Sí? ¿Qué pasa si suspendo el estímulo y sigue así? Ah, claro, aquí, sin duda, estimular el simpático nos daría taquicardia, pero resolveríamos el problema. ¿Cuál es el problema? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático está sobreestimulado. Si yo estimulo el simpático, no habré corregido el problema, sino ahora tengo dos sistemas alterados. Entonces, si lo que tengo es estimulado el parasimpático, el tratamiento lógico sería inhibir al simpático. Si retirar la maniobra no es suficiente, hay que hacerlo de manera farmacológica. Claro. Esa es la primera gran estrategia. Inhibir al inhibidor. Y si eso no funciona, habrá que estimular al estimulante, que sería el simpático. Es cirujano. Sí, sí. Le jala ahí lo que sea, ¿no? Sí, sin duda. Estás entre anestesiólogos, compadre. Ok, ¿oíste cómo todos hicieron? Bien, entonces, la primera estrategia que dice el doctor es completamente correcta. Inhibir al inhibidor, quitar el parasimpático. Farmacológicamente, ¿con qué fármaco lo hacemos? 1, 2, 3. Bien, bien. La atropina es el fármaco, por tradición, que se utiliza para inhibir este tipo de problemas. ¿Qué hace la atropina? ¿Dónde están los R1? Porque ya están todos más escondidos, como que cada vez los veo más chiquitos y más chiquitos. ¿Dónde están los R1? ¿Hay R3? R3. ¿Y R2? R2, R3, ok. R1, atropina. ¿Qué hace la atropina? ¿Eres tú, Misael? ¿Otra vez? Oh, ya pobre de ti, ¿verdad? Ya te traigo. Otro que no sea Misael. Es una anticolinérgica. Excelente. Es un anticolinérgico que como tal inhibe la estimulación de acetilcolina, claro. La acetilcolina, cuando estimula, hace un efecto colinérgico. Y lo inhibe, completamente de acuerdo. ¿Tenemos algún otro fármaco
que haga esto. ¿Cuál? No, la dopamina es una catecolamina simpático-mimética que estimula receptores alfa, beta. ¿Ok? ¿Algún otro? La butildiosina, perfecto, la butildiosina. ¿Qué hace la butildiosina? Igual es un anticolinérgico que bloquea los receptores colinérgicos y como tal la acetilcolina no puede hacer su efecto. Bien. Doctora R3, si la atropina actúa como un anticolinérgico y la butildiosina actúa como un anticolinérgico, ¿habrá alguna diferencia entre ambos? ¿Cuál sería la diferencia entre la duración de entre una y otra? ¿Cómo qué tanto más? ¿Unos 5 minutos más? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿alguna otra diferencia más trascendente? ¿Un R2? Porque van a los mismos receptores. ¿Cuáles son los receptores de la atropina? Muscarínicos y nicotínicos. ¿Y los de la butildiosina? También. Entonces esa no sería una diferencia. ¿Otra diferencia? ¿Otra? ¿Se nos va la clase? Dígame. O dígame, no sé. O dígame, paso. Se vale. Pasa. Bien. Doctora, estoy viendo hace rato. ¿Alguna diferencia? Sí puede ser. ¿Cuál es el más potente de las dos? La atropina. ¿Y a qué se refiere con la potencia? Haga de cuenta que yo soy su interno. Doctora, ¿por qué me dice que la atropina es más potente? ¿Qué, qué me respondería usted? Ah, muchacho, vete a estudiar. Pero, bien, esto es un tema muy importante y los invito, en el mes de septiembre va a salir un artículo en la Revista Mexicana de Anestesiología que se llama Parasimpático lisis, un nuevo término contra parasimpático modulación. La parasimpático modulación es un término que estamos proponiendo, porque al final de cuentas, aunque existe en la medicina, no es aplicable en la anestesiología, al menos no. Otrora, la atropina es la gran hegemónica en el momento de tratamientos de bradicardias. Veamos qué sucede. Si yo pongo la dosis correcta de atropina y mi paciente está en 40 y es don Chonito, 85 años, un infarto, stents, le pongo atropina y su siguiente frecuencia es 165 latidos por minuto. ¿Cuál me preocupará más? Sí, lo hubiéramos dejado en 40, ¿no? Sí, claro. Y entonces la respuesta obvia sería, pues le pongo menos atropina, ¿no? Poquita atropina, un chirris de atropina. ¿Qué pasa, doctora, si le pongo un chirris de atropina y no su dosis completa? Exacto, eso se llama efecto paradójico. Exactamente, doctora. La atropina no se puede poner poquita y la atropina nos hace efecto paradójico porque es una molécula mucho más parecida a la acetilcolina que la butildiosina. Y si la ponemos chirris, entonces lo que hace es estimular al receptor en lugar de bloquearlo. Ese es el problema. Entonces no se puede poner poquita. O le pones toda o no le pones. Y se va para acá. Para un paciente de 85 años, como dijo el doctor Edgar, mejor lo hubiéramos dejado en 40, ¿no? ¿Qué sucede con la butildiosina? La butildiosina es una macromolécula que puede ser usada de manera más predecible que la atropina. Su dosis es mucho mayor. O sea, ¿cuánto le hubieran puesto a este señor de atropina? ¿De cuánto viene la ámpula? Vamos para darnos una idea. De 1 miligramo, ¿no? ¿Y la butildiosina? De 20 miligramos, si están del tamañito, ¿no? Imagínense 20 veces más para conseguir un efecto similar. ¿Por qué le habrán puesto 20 veces más, 20 miligramos?
Porque su efecto es equipotentemente 20 veces menor. Y tiene una característica, una diferencia muy importante. No hace efecto paradójico. Entonces, la butildiosina la podemos manejar como ustedes quieran, de la mínima dosis a la máxima. Es que los fármacos son así, por ejemplo, dice, dosis de propofol, de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. O sea, o le doy esto, o le doy el doble, son dosis así como que muy amplias, ¿no? Oye, de 1 a 2, pero reflexionando es, o le puedo dar todo esto, o le puedo dar todo esto. Es una dosis muy amplia. Al final de cuentas, los fármacos que tienen dosis muy amplias se vuelven mucho más predecibles que los fármacos que tienen dosis única, como la atropina. Y entonces, si yo tomo mi ámpula de butildiosina y la divido en 20 mililitros, tengo 1 miligramo por mililitro. 1 miligramo por mililitro, o sea, la 20ª parte de la ámpula. Y entonces, si yo estimulo con tan solo 1 miligramo, no voy a generar parasimpático lisis, voy a generar parasimpático modulación. Y entonces, este 40 se me transforma en 45. ¿Le ponemos otro? Sí, le ponemos otro. Se transforma en 50. ¿Le ponemos otro? Transforma en 60. ¿Le ponemos otro? No, ahí estamos. Con la mano, como si le subieran el volumen al radio de su coche. Eso es parasimpático modulación. Y ese es el tratamiento actual para todas las bradiarritmias antes del bloqueo de tercer grado. Para todas. Porque la gran mayoría, más bien, la gran causa de estas arritmias es el estímulo vagal. Y entonces el tratamiento es el mismo. Parasimpático modulación. Vamos a parar de utilizar atropina. Y no hablo de más cosas, no hablo del síndrome de atropinización, que es gravísimo. Les invito a que le den una leidita, no es el objetivo de esta charla, pero denle. Les estaba comentando, en septiembre de este año va a salir en la revista mexicana de anestesiología la introducción de un nuevo término, parasimpático modulación. Y ahí hablamos de todo eso, hablamos de síndrome de atropinización, hablamos de efecto paradójico, hablamos de estimulación parcial, de la inhibición parcial del parasimpático. Y esto es lo que estos pacientes necesitan. No necesitan irse a 165, necesitan salir de la bradicardia. No necesitamos estimular el simpático, no necesitamos lisar el parasimpático, necesitamos modularlo. Bien. Sí, doctor. No responde. Sigue con 40. Ok. ¿Se puede utilizar un beta agonista como el isoprostol? Ok, muy bien. Como habíamos comentado, una vez que ya hayamos puesto toda la terapéutica inhibidora del inhibidor, ¿cuál es el inhibidor? Para poder hablar en términos, el parasimpático. El parasimpático es el que está inhibiendo, no es el que nos da la bradicardia. Cuando digo inhibir el inhibidor, quiere decir inhibir el parasimpático. ¿Con qué lo hacemos? Con butildiosina, con parasimpático modulación. Lo inhibimos. Incluso si quieren lo lisamos y sigue en 40. Entonces este no es un problema de estímulo vagal, es un problema de inotropismo. Si tenemos, de cronotropismo. Si tenemos bajo cronotropismo, entonces utilizamos un cronotrópico positivo. Y entonces ahí entra el que quiera, entra el área de los simpático-miméticos. Entonces estamos aquí. Cuando tenemos un parasimpático muy elevado, lo que tenemos que hacer es inhibir el inhibidor. Si esto no responde, entonces vamos a estimular el estimulante. Claro, y puede pasar, y en un porcentaje, en el 3% de los pacientes, no responde a la inhibición total del parasimpático. ¿Qué hay que hacer? Estimular un simpático mimético para estimular el cronotropismo y de pasadita
el inotropismo. Claro, por supuesto. Muy buena pregunta. Bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto que acabamos de platicar, de la parasimpática modulación? Sí. Ajá. Gracias. Tenía una paciente con una alergia verdadera a la iosina. Me había Ok. comentado que le habían puesto butil-iosina, que hizo edema, que inclusive la intubaron y que se había puesto muy mal. Y Completamente. en el interrogatorio me lo refirió. Eventualmente yo descarté el uso de atropina por la similitud de las moléculas, al ser un levoisómero de la iosina. Ahí mi pregunta es, ¿qué administro? Estímulo el estimulante. Preparé una push dose de adrena en caso de que hubiera cualquier cosa, pero fue Excelente. mi plan B. Afortunadamente Bien. no hubo reflejo vagal y cuando presentó hipotensión por el bloqueo, el bolo de efedrina fue más que Fue suficiente. más que suficiente. ¿Qué es estimular el estimulante? Ajá. Porque dicho sea de paso, la efedrina pertenece a este grupo. Así No de es. manera completa, ¿verdad? Porque, ¿en qué receptores trabaja la efedrina, doctora? ¿Efedrina? A2. ¿A2? ¿Usted qué cree? ¿Tiene razón ella? ¿Alfa 2? ¿Usted qué cree? Todos. No, la efedrina no trabaja en ningún receptor. La efedrina es una amina no catecolamínica. Lo que hace la efedrina es liberar los pools de norepinefrina endógena y esa sí trabaja en los receptores simpáticos miméticos. Exactamente. Por eso es que le decía, no es precisamente de ese grupo, pero tiene el efecto de ese grupo. Por eso es una amina no catecolamínica. Y es muy fisiológica porque lo que está haciendo es liberar la norepi endógena. Exacto, que es la respuesta más parecida a la que tendría el cuerpo ante cualquier estímulo de bajo gasto. Solo que lo hacemos intencionadamente, ¿verdad? De manera química. Bien, doctor, sí, sí. Todos los fármacos tienen una indicación y tenemos fármacos de primera indicación. Cuando ese fármaco genera una alergia, se vuelve el fármaco de última indicación o se contraindica. Y entonces buscamos otra cosa. Si no podemos inhibir el inhibidor, estimulamos el estimulante. Bien, perfecto. Entonces, bueno, una de las complicaciones sabemos que es la bradicardia. También se puede utilizar la butilosina o ahí sí es un inhibidor completo o sea, se utiliza pues inhibir completamente el parasimpático. Sí, bueno, en esta cuestión, cuando tenemos alteraciones farmacológicas, como lo dijimos en la taquicardia, ahí sí tenemos que contrastar de manera farmacológica. Esto es, el mismo ejemplo, cuando decíamos, si nos causó bradicardia un fármaco, perdón, si nos causó taquicardia un fármaco, hay que inhibirlo con un beta bloqueador. Si aquí nos genera bradicardia un fármaco, ahora hay que estimularlo con un simpático mimético, sin duda. Porque en este caso, el vago no tendrá nada que ver. O sea, es un estímulo farmacológico exacto, no puedo retirar el estímulo, no puedo modularlo, está estimulando el fármaco y entonces ahora tengo que contrarrestarlo. Pero el problema aquí no es el vago, es el estímulo farmacológico. Como tal, se contrarresta con otro estímulo farmacológico antagónico. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, doctor. Para un marcapaso transcutáneo Claro, que esto, temporal, bien, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tenemos que pasar para decidirlo? sin duda. Esto ya depende de la génesis de la arritmia y de su durabilidad, sin duda. Y voy a avanzar un poquito más en eso, si usted me lo permite, porque además aquí lo que sucedía es que estábamos así. No. Dios de mi vida. A ver, ¿para dónde es para adelante y para dónde es para atrás? ¿Este es para adelante? ¿Es que no da? Ok. Ok, bien. Estábamos así, Lenin, y el siguiente segundo estamos así. Aquí no le voy a poner marcapaso. Aquí es un estímulo agudo y lo tengo que corregir en agudo. El marcapaso es una decisión permanente para una cuestión permanente. O bien, un temporal transcutáneo, ahorita lo vemos eso. Eso también tenemos una razón, que sin duda la bradicardia sinusal no lo exige. ¿Por qué? Porque tenemos una conducción completa y solo tenemos un estímulo inhibitorio de la frecuencia cardíaca. Ok.
¿Ok? Y si me permite avanzar el tiempo más, le diré en qué momento. Deje lo que pase. Todavía no. Todavía no. El marcapaso no es una opción en este momento, aunque el tiempo esté pasando. Y entonces, como dice el doctor, siguió pasando el tiempo, el doctor Barubi siguió platicando, no veía las ganas de sacar el marcapaso, y de repente la arritmia se puso así. ¿Usted qué cree, doctora? ¿Mejoró o empeoró? Sí, doctora. R3. Sí. Es que ya sé que estoy medio virólogo, ¿verdad? Pero usted, doctora. ¿Empeoró o mejoró? No hemos puesto nada. Estábamos discutiendo con el doctor Lenin que si le poníamos un marcapaso percutáneo o no, y de repente el paciente se puso así. ¿Empeoró o mejoró? ¿Usted qué le dice al doctor Lenin? ¿Empeoró? ¿Usted qué cree? ¿Hay alguien que crea que mejoró? ¿Por qué empeoró, doctora R2? ¿Cómo se llama usted, doctora R2? Lorena, doctora Lore. ¿Por qué cree que empeoró? Su R3 dice que empeoró. Y usted dice, ahí está R3. Tiene 59 y 60. Pues o sea, yo podría pensar de primera mano nada más que se detuvo el estímulo vagal Ajá. y ya tenemos otra vez una frecuencia. Entonces, ¿empeoró o mejoró? Doctor, la doctora dice que mejoró. ¿Quiere que le pongamos el marcapaso percutáneo? Tercera en discordia. ¿Cuál de las dos tiene razón? Ella dice que mejoró y ella dice que empeoró. La R3. La R3, ¿por qué? Porque la Híjole, R3 doctora, sabía que es usted. ¿Por qué cree que este paciente empeoró? porque tiene un alargamiento del PR. Exactamente. Tenemos el segmento PQ se alargó. Aunque la frecuencia haya mejorado, ¿qué quiere decir esto? A ver, léamelo usted, por favor. Léamelo. Es actividad Es un trazo electrocardiográfico con con actividad presente, actividad eléctrica presente. QRS estrecho Ajá, con onda P presente. presente, eh, el QRS Que precede a QRS. que precede una onda P que precede al QRS, un ritmo ¿Y aquí qué? arrítmico, ¿Aquí qué? O sea, todavía no me acabo de decir aquí. Que precede a QRS, pero pero alargamiento de se alargó. Exactamente. Sí está precediendo QRS, pero su segmento se alargó. Y entonces ya aquí nos detenemos. Ya no seguimos ahí porque ahí es una cuestión muy importante. Y entonces, fíjese cómo ya no llegamos hasta acá, como la arritmia, la bradisinusal, que nos permitía llegar hasta acá, y es una arritmia benigna. Aquí nos detenemos en el 4, lo cual quiere decir que es mucho más grave que la que terminaba en el 6. ¿Por qué es mucho más grave esta arritmia que la bradisinus? Ah, bien. ¿Usted sabe que es más grave? No sabe por qué, pero sabe que es más grave. Y bueno, eso ya es una ganancia. Al final de cuentas, ¿qué está pasando? ¿Qué en el corazón, qué nos representa que se alargue el PQ? Sí, es un bloqueo de primer grado, pero en el corazón, ¿qué sucede? Una falla de bomba donde hay un desfase en la contracción de la aurícula y el ventrículo. Entonces, En realidad está muy bien pasado, tiene una buena fase. Primero se contrae la aurícula y luego se contrae el ventrículo. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. Hay un retraso en su conducción. ¿Qué pasa en el corazón? Pasa esto. Habíamos dicho, este es el nodo sinusal y este es el nodo B. Y aquí tenemos las fibras del haz de His. La conducción entre este y este está enlentecida. O sea,
Cuando teníamos bradicino, era un problema de aquí. El marcapaso estaba disparando lentito, pero cada que disparaba, conducía sin problema. Ahora el problema no es aquí. Este está disparando bien, estamos en 60, pero cada que dispara, de aquí a aquí, tenemos un retraso en toda esta conducción. Por eso es un bloqueo A, B de primer grado. Y entonces es mucho peor que haya un trastorno en las vías de conducción a que el marcapaso sea el que esté disparando lento. Esa es la gran diferencia. Y entonces, por eso, esta es una arritmia mucho peor. Y entonces seguimos discutiendo con el doctor que si le ponemos el marcapaso percutáneo, le digo, todavía no, que parasimpático modulación, que ya tráete, ya pidió el carro rojo y de repente hace esto. ¿Me lo puede leer, doctor, por favor? Tiene un QRS estrecho con una P que precede a un QRS, ¿En pero serio? ya está, no, está como alternado, ¿no? Está prolongado ya. Que a veces precede el QRS Y a y a veces veces no. Ajá, Y entonces nos quedamos aquí, igual. nos quedamos en el número 4 con una arritmia mucho más grave, porque a veces la P precede y a veces no. ¿Y qué otra característica lee usted ahí, doctor, en este mismo parámetro número 4? Que el complejo QRS empieza también a En el hacerse un 4. poquito más. El QRS está estrecho, ¿no? A este no tenemos problema, ¿no? Si no nos hubiéramos detenido aquí. ¿Qué otra característica lee ahí en el parámetro número Ok, 4? que en un ritmo el PQRS está alargado y el otro está cortado. En un complejo Ajá. está de un tamaño que se va alargando, Así que es. se va alargando Hasta ya no tener hasta que actividad. ya no dispara. Sí. ¿Cómo se llama eso, doctor? Es un bloqueo AB de segundo grado, tipo Movitz 1. Exactamente. Las vías de conducción están alterándose tanto que ya no solo se están retrasando, sino que el primero dispara, el segundo se enlentece, el tercero se alarga y el cuarto ya no disparó. Por eso es mucho más grave. Y nos detuvimos aquí, en este mismo. ¿Me explico? Fíjense cómo ya no tenemos que llegar hasta aquí. Aquí lo tenemos y ya hicimos el diagnóstico. Ya no tuvimos que saber cuál era el ritmo ni cuál era su frecuencia para darnos cuenta que tenemos un bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1. Ya quiero poner el marcapaso. ¿Quién le pone un marcapaso percutáneo a un bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1? Es cirujano, les digo, es cirujano. Entonces, luego ya lo quiere abrir. Y todo. Bueno, no, sí, claro. Entonces, seguimos discutiendo con el cirujano, no ha llegado. Juanita ya me trajo la butil. ¡Ay, la butil, doctor! Y se va Juanita, ¿no? Y entonces seguimos platicando y de repente tenemos esto. ¿Me lo lee, por favor, doctor, si es tan amable? Es un trazo electrocardiográfico con actividad eléctrica presente, un QRS ancho. Todavía estrecho. Ahorita vamos a ver los. Bueno, estrecho. Todavía estrecho. Estrecho. Sí. Que tiene un infranivel ST, ¿sí lo podemos sí, decir? tiene Claro. infranivel del ST. Tiene onda P presente. Ajá. Y no siempre precede a un complejo QRS. Excelente. Y ahí no le pone el agregado que le puso usted, que el PQ se va alargando, dice. Conduce. Simplemente, de repente, no conduce. ¿Eso cómo se llama, doctora? Segundo grado. Bloqueo AB. Segundo grado. De segundo grado. Tipo Movitz 2. Excelente. Y nos quedamos aquí para hacer el diagnóstico. Ya no tenemos que llegar hasta acá. Como bien lo dijo el doctor, es un trazo electrocardiográfico con actividad eléctrica presente, con QRS estrecho, infranivel en ST, con P que a veces no conduce. Punto. ¿Cuánto me tardé? 5 segundos y empiezo a dar tratamiento. Butildiosina, la abro, pum, y empezamos. ¿Ya llegó el marcapaso? Le ponemos marcapaso a este paciente y más si tiene isquemia, lo forzamos a que lata. Ok.
No esperamos, todavía no. Y entonces, siguiendo esperando, vemos esto. Ah, ¿quién lo quiere leer? A ver, doctor Martínez, ayúdenos, por favor. Usted que causó una gran impresión en León, lo felicito, doctor. Muy bien. Del Colegio Michoacano de Anestesiología, quiero decirles que con el doctor Martínez tienen un gran ponente. Se lo digo con sinceridad, tuve la oportunidad de escucharlo. Coincidimos en el Congreso del Colegio de León y nos dio una gran charla respecto al paciente gran quemado. Lo felicito, doctor. Entonces, si nos puede ayudar, por favor, a leernos ese electro. Bien, pues es un electrocardiograma con actividad eléctrica presente. Ujú. El QRS, pues ya parece que está ancho. Mire, Es que necesitaría ver las sí, claro, sí. cuadritos. Ese todavía es un es un QRS estrecho. Estrecho. Muy bien. Y luego, Pues tiene una onda P, nada más que ¿Qué? la onda P no siempre precede tampoco un complejo QRS. exacto. ¿Cómo lo diría de manera más precisa? Que no conduce. Que no tiene relación al QRS. Fíjense, aquí está muy interesante. Aquí hay una P, 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 P. Como 3-1. O sea, la frecuencia auricular está a 90 latidos por minuto, está 3-1. P, 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 P. Y muy rítmica, ¿eh? Miren, sus segmentos son igualitos todos. Pero el QRS está por su cuenta. Diría que hay una QRS. pérdida de la relación aurículo-ventricular. Exactamente. ¿Cómo se llama eso, doctor? Es un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Bloqueo B de tercer grado. Por supuesto. Y aquí, la butildiosina ya no nos sirve. La parasimpático modulación o la vagomodulación ya no nos sirve porque, ¿me puede prender la luz, por favor? La comunicación entre esto y esto se ha perdido. Eso está latiendo y despolariza las aurículas, pero eso está latiendo y despolariza los ventrículos. Y es una pareja que se divorció, donde dicen que están casados, pero tienen vidas separadas, esta por un lado y esta por el otro. Tal cual. Y aquí, inhibir el vago ya no sirve, porque si inhibe el vago y disminuye la frecuencia de la P, pues no tiene ninguna razón de ser, porque la P va por un lado y el ventrículo va por otro. El estímulo ventricular ya no depende del nodo sinusal, ya no depende de su marcapaso real. ¿De qué depende? No sé, puede depender de otra cosa. Puede depender del nodo, puede depender del haz de His, o incluso, ahí como bien decía el doctor, ya se está empezando a abrir. ¿Qué quiere decir eso, doctor? ¿Que depende de? Pues del ventrículo puramente, del nodo. De un nodo ectópico ventricular. Exacto. Y cuando esto sea completamente así, entonces el QRS se va a abrir y ya no necesitaremos llegar aquí. Nos quedamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ahorita platicamos. Léame ese marcapaso, doctor Lenin, por favor. Ese marcapaso. Léame ese electro, doctor Lenin, por favor. A ver, deje que le den el micrófono porque le van a platicar. Con todo gusto. Es un electrocardiograma con una actividad eléctrica presente, Ajá. ¿sí? Con presencia de QRS y además con... ¿QRS qué? ¿Vale? ¿Con QRS qué? Es un poco, pues ya amplio. Bueno, sería estrecho o ancho. Pero Ancho. aquí, fíjate, la espiga. La espiga empieza aquí, termina aquí. Y luego viene un infranivel. Pero la espiga es esta. Estrecho. Es estrecha, sin Entonces, duda. con un presencia... infranivel ST. Así claro. es. ¿Y luego? QRS estrecho con una infranivel ST Ajá. y con no precede P. A ver, O sea, con no precede P, o sea, sí hay P, pero no precede. ausencia de P. No hay P. Entonces ahora nos quedamos aquí. Ahí. Ya no tendremos que decir si precede o no, porque ya nos quedamos aquí. No hay P. Hasta ahí, ya no hay necesidad de decir algo más. No hay P.
¿Cómo se llama ese ritmo, doctor? ¿Perdón? ¿No sabe? No sinusal. Bueno, es un ritmo no sinusal, pero ¿cómo se llama? Ritmo nodal. ¿Por qué, doctora R3, se llama ritmo nodal? Fíjese que yo busqué esa pregunta y le puse ritmo nodal y me salieron como 15 fotos de Belinda. No sé por qué, pero bueno, quién sabe qué soy. ¿Por qué se llama ritmo nodal? Que está dependiendo de un nodo. ¿Por qué, doctor? Porque está estimulando ese el qué? Nodo. ¿Cuál nodo? Sí, no. El nodo AB, exactamente. Ahora, ya está muy tallado este esquema, ¿no? A ver, de nueva cuenta. El síndrome del nodo enfermo lo que hace es que el nodo nos alterna entre taquicardias y bradicardias. Tiene un problema de regulación el nodo aquí, y como el problema está aquí, entonces, y no en las vías de conducción, entonces su problema nos lo transmite hasta acá. Y entonces de repente el ventrículo late muy rápido y el ventrículo late muy lento, porque el problema está aquí, esa es la enfermedad del nodo sinoauricular. Pero el problema aquí es que esto ya se murió. Esto ya no existe. No hay P, no hay latido auricular, no hay estímulo auricular, no hay nodos ectópicos. Todos los nodos ectópicos que vimos en las taquicardias ya no existen. Esto ya no cuenta. Y entonces, como bien dice el doctor, como bien dice el doctor, tenemos todavía un marcapaso natural. Júntate con los anestesiólogos. Y entonces, este marcapaso natural, que se llama nodo aurículo-ventricular, porque se encuentra entre el espacio aurículo-ventricular, aquí, así de difícil es la medicina, entonces se encarga de volver a estimular todo el sistema del haz de His con su fibra de Purkinje, y por eso todavía tenemos un QRS estrecho, porque está funcionando todo el haz de His con un marcapaso que sale, ¿cómo se dice? Bateador emergente, que sale emergente, bateador emergente. ¿Cuáles son las características de este nodo a diferencia de este nodo, Misael? Ay, te agarré. Misael, ¿cuál es la diferencia entre la actividad de este nodo con la actividad de este nodo? Me refiero al nodo AB y el nodo sinusal. Pues el nodo sinusal va a, ahora sí que compete una contracción desde aurícula a ventrícula completa. Sí, claro. Y Sí, sin duda. Pero, ¿cuáles serían? Si los ponemos aquí, Bueno. pongo aquí, mira, aquí pongo el nodo sinusal. Sí. Y aquí pongo el nodo AB, están ahí paraditos, los dos, ahí están. Nodo AB y nodo sinusal. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Nodo sinusal y nodo AB. Disminuye su frecuencia La frecuencia, perfecto. ¿Cuál es la normal de esta? entre 60 y 90. Entre 60 y 90. ¿Y la normal de esta? 20, 40. Menor 30. de 50. Casi siempre 40. ¿Cuánto tenemos ahí? 30, claro, sí. Exactamente. Está disparando, pero dispara muy lento. Al final de cuentas, sí podemos llegar aquí a la frecuencia, pero al decir que tenemos ausencia de P, ya podemos tener que ser un ritmo nodal, ya sabemos que son frecuencias bajas, que puede tener 35, que puede tener 40, que puede ser 32, 38, es un ritmo nodal. Y entonces nos quedamos en el tercer escaño. ¿Me explico? Y como que la opción del doctor empieza a tener sentido, sin embargo, todavía tenemos un marcapaso natural que está funcionando. ¿Sí? Y entonces nos esperamos y viene. Ahorita vamos a hablar del tratamiento de esto, claro, por supuesto. Y tenemos esto. ¿Me lo lee, doctora Lupita, por favor? Es un electrocardiograma con... Ajá. QRS ancho. Exacto. Y ya nos quedamos aquí. No necesitamos más. ¿Qué quiere decir el QRS ancho? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué nos dice un QRS ancho? ¿Qué dijimos hace ratito? Que todo el sistema de conducción se ha perdido. Todo.
Todo. Ya no tenemos nodo AB, ya no tenemos nodo sinusal, ya no tenemos haz de His, ya no tenemos redes de Purkinje, ya no. Eso es un foco ectópico que está disparando, Dios sabe en qué parte del ventrículo, y que le da el nombre a este ritmo que se llama ritmo agónico. Como bien lo dijo la autora, es un electrocardiograma con actividad eléctrica presente con QRS ancho. Tan tan se acabó. Estamos en problemas. Hay crisis. En todos estos nodos, donde el bajo, perdón, en todos estos ritmos, donde el bajo gasto es un problema serio, ¿qué tenemos que preferenciar? Número uno, bien. Por eso quería que nos esperáramos, doctor, sin duda. Si el ritmo ya no es suficiente, por la razón que sea, y no podemos resolverlo de manera farmacológica, este paciente tiene que ir a un tratamiento inmediato en hemodinamia y a nosotros nos toca dar medidas de soporte. ¿Cuál es la principal medida de soporte? Un marcapaso. Si se quedó sin marcapasos, pongamos uno. Claro que no vamos a poner un marcapaso permanente y meternos y agujerar el ventrículo. No. Nosotros podemos utilizar un marcapaso percutáneo. ¿Quién lo ha utilizado? ¿Usted, doctor? Perfecto. Si yo fuera su interno y le diría, me dice usted, ponga el marcapaso percutáneo. ¿Qué? ¿Cómo le hago, doctor? Número uno, ¿qué hago? Lo traigo. Número dos. Yo creo que lo segundo y más importante, porque muchas veces no está, es ubicar los parches. Ubico los Sí, parches. porque en muchas ocasiones está el monitor desfibrilador, pero no están los parches. Tiene razón. Abro el cajón. Sí hay parches, doctor, aquí están. ¿Qué hago con ellos? Hay que colocarlos, ahí tiene un dibujito. ¿Cómo? Bueno, pues es que si fuera un interno de mira, ahí tiene un dibujito, un parche se pone en la parte No superior. tiene dibujito, doctor. Híjole, ¿no? Uno se pone en la parte Son superior marca izquierda. Si mi parche Genéricos, ¿no? no tiene dibujito. Bueno, Y este como que no pega bien, doctor. Pero uno bueno. lo pondría en la parte superior. ¿Cuál de los dos? Derecha. Es que ahí tiene. Ajá. Sí. Ajá. Ese es el proceso. El chiste es, cuando no lo hemos puesto, pues pónganlo. ¿Cómo lo ponemos? Si lo ponemos al revés, el estímulo va a ser de abajo hacia arriba. Y eso lo va a hacer fibrilar. A fuerza debe tener una letra. Que dice superior, up, o right, inferior, o izquierda. Y el superior se pone en la horquilla esternal y el inferior en el ápice del corazón. Donde quiera que esto se da. Voy a contar el chiste de la viejita, pero no. La viejita que dice, doctor, ¿dónde acaba el corazón? Dice, atrás de la tetilla izquierda. ¿Por qué? Porque me voy a matar. ¡Ah! No, espere. Y llega la señora con fractura de rodilla. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, no. En el ápice del corazón, ¿no? Aquí. Y entonces, ponemos los parches, superior, inferior, derecha, izquierda. ¿Y ahora qué hago, doctor? Ya se los puse. Voy a poner la frecuencia. Ok. Ajá. Doctor, está todo apagado. Bueno, voy a prender el monitor. ¿Dónde le prendo? Pues es en cuestión el sol, tiene una perillita que ¿Dónde dice on? donde dice marcapasos. Porque Fíjense, esto es muy interesante. Cualquiera diría, pues donde dice on. Pero donde dice on, ahí se ve que el doctor sí lo ha utilizado, donde dice on, o voy a cardiovertir o voy a desfibrilar, dependiendo si está sincrónico o sincrónico. Y si hago eso, entonces ya mi paciente ya caminó, por algo que yo hice, ¿no? No, ahorita que él me dijo, el monitor estaba aquí, donde dice off, está apagado. No es donde dice on, es donde dice prisa, marcapaso, peacemaker.
Y entonces lo bajo al marcapaso. ¿Y ahora qué hago, doctor? Bueno, ahora sí ya le pongo la frecuencia. ¿Cuánto le pongo? 60, le pondría 60 60. latidos por Es minuto. ambicioso usted, le ponemos 60. Soy optimista, amigo. ¿Es optimista? Sí. Y luego, Calculo los miliamperes. Empezamos. ¿cómo lo calculo? Ya Pues saqué mi es que calculadora. hay varias formas, por ¿Cuánto ejemplo. por kilo? Algunos manejan que Me va a regañar el aumentar doctor Edgar porque dice, marcapasos. ¿cómo con calculadora? Con la mente, ¿verdad, maestro? Sí. Bien. Los miliamperes al máximo ir descendiendo hasta que, bueno, algunos manejan de abajo hacia arriba hasta que capture el ritmo. ¿Cómo? ¿No lo puedo calcular mentalmente? Pues no sé. ¿Cuál sería la dosis de la electricidad? ¿Cuál sería la dosis si lo quiero cardiovertir? Empezaría por 50 joules. ¿Y si el paciente pesa 200 kilos? Bueno, es que, por ejemplo, podríamos de 0.5 a 1 joules por Exactamente, kilo. si hay dosis. ¿Cómo le hago para poner el marcapaso? ¿Cuál es la dosis? Ahí sí no. Lo estoy molestando, doctor. Usted tiene razón. No hay dosis para poner el marcapaso. Es dosis-respuesta, exactamente. Y con esto voy a concluir. Sé que ya es muy tarde, perdón, estoy muy a gusto y ustedes tienen que ir a dormir, ¿verdad? Pero yo como quiera, aquí tengo mi freno de mano, ¿verdad? Me van a regañar. Gracias. Muy amable. Vamos a ver cómo se pone el marcapaso. Ya lo pusimos. Pusimos primer paso, modalidad del marcapaso, como dice ahí. Gracias, Edgar, eres muy amable, qué gentil. Siempre me están carrereando, mira, voy a volver más seguido aquí, lo que quieras. Uy, no me habías dicho. Viene. Paso 2, como dijo el doctor, vamos a poner la frecuencia. Normalmente, cuando estamos en una situación de crisis, hay que poner la frecuencia mínima indispensable. Se recomienda en la mayoría de las guías 50 latidos por minuto. ¿Por qué no más? Recordemos que es un corazón en crisis. Vamos a mantenerlo a que llegue a hemodinamia. Este no es un tratamiento definitivo, es que llegue a hemodinamia para que le destapen la coronaria. Entonces, si lo forzamos de más, de nueva cuenta, gastamos la reserva energética, la poca que le queda. Entonces, 50 es una buena idea. Y entonces, ahora sí, paso 3, vamos a ir incrementando el miliamperaje hasta que produzca espigas funcionales. Espigas funcionales. Vamos a verlo. Empiezo. Ok. Me apaga ahora sí la luz, por favor, porque este sí está muy blandito. Gracias, doctora. Disculpe tanta molestia. Bien. Empiezo. Miren lo que tengo aquí. ¿Qué es esto? Ya está abierto. Es un ritmo agónico. Ya está un QRS abierto. Actividad eléctrica presente con QRS ancho. Ritmo agónico. Tenemos una frecuencia 37 y entonces empiezo a aumentar el miliamperaje. Tengo 10 miliamperes y ya tengo espigas aquí. Fíjense bien, tengo P, tengo QRS ancho y tengo espigas del marcapaso. Tengo 3 estímulos, pero el único que funciona es este. Voy a subir más mi miliamperaje. Lo subo otro poquito más. Aquí lo vamos a subir. Dosis respuesta. Subimos a 20. Vemos la espiga. Vemos el QRS ancho. Unas pequeñas P que funcionan por su cuenta, o sea, en un bloqueo de tercer grado. Esas P ya andan por donde quiera. Aquí hay una P, después de la T. ¿Y qué anda haciendo esa P ahí? Tengo P, QRS, espigas. Subí a 40, no sucede. Subo a 50 y entonces la espiga empieza a funcionar. Tengo una espiga que mueve mi ventrículo. Es una espiga funcionante. ¿Cuánto? A 50 miliamperes. ¿Cuánto baste para? ¿Me prende la luz, por favor? Para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Fue una charla deliciosa, la disfruté mucho. Por su tiempo y su atención, les agradezco mucho. Muy amables. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda final, algo más que... Ahorita dejamos los 5 minutos para preguntas y Sí. dudas. Va a haber ahorita una dinámica con los presentes. El doctor les va a hacer 6 preguntas y el que conteste 10 se va a ganar un termo que nos regaló bien. una compañera. La doctora Mitzi del Hospital de Oncología nos regaló estas donaciones. Entonces, ahorita lo hacemos con los presentes. A la gente que está conectada por Zoom, agradecemos su atención,
su tiempo. Si hay preguntas en el chat, por favor, ahorita es momento de hacer esas preguntas. Y ahorita los presentes esperamos un minuto en lo que alguien del chat nos hace alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Edgar. ¿Alguien, Cristian, en el chat está preguntando alguna duda? ¿Alguien para...? Mientras alguien pregunta en el chat, quiero otorgarles un ósculo de paz, un abrazo que les traigo del Colegio Potosino de Anestesiología, con una muy cordial invitación a que nos acompañen en el 56º Congreso Mexicano de Anestesiología a celebrarse del 11 al 14 de septiembre en San Luis Potosí. Es la primera vez que nuestra ciudad recibe este magno evento y estamos muy contentos y estamos preparando una fiesta para ustedes, para atenderlos, para recibirlos, para poder ser sus anfitriones y ojalá nos puedan acompañar. Para mí es un verdadero placer traer esta invitación y recibirlos allá en su casa, porque cuando yo vengo aquí al colegio me siento como en mi casa. Yo aquí estudié en Morelia, aquí hice la facultad, hace un ratito, salí en el 94. Y entonces cuando vengo aquí me siento como en mi casa y quiero tener la oportunidad de que cuando ustedes vayan, poderlos recibir y hacerlos sentir igual. Los esperamos en septiembre, del 11 al 14. ¿De acuerdo? Ahora sí. Muchos estaremos presentes por ahí, la verdad que sí estaremos acompañándolos. Gracias. Una pregunta rápida nada más para recordar, ¿cuál es la alternativa cuando la paciente es alérgica a la iosina? A ver. Me pregunta. ¿Nos preguntan en el chat? Ah, claro. Sí, ya lo había preguntado el doctor, sin duda. Cuando los anticolinérgicos, ¿contesta él o contesto yo, perdón? No, yo, gracias, perdón. Como lo platicamos, cuando los anticolinérgicos están proscritos, hay que estimular el estimulante, hay que irnos a estimular el simpático mimético, porque al final de cuentas hay que subir esa frecuencia cardíaca. Al principio platicamos que si tenemos el inhibidor aumentado, hay que inhibir el inhibidor primero, y si esto no funciona, estimular el estimulante. En este caso, si están proscritos los inhibidores del inhibidor, hay que aplicar el estimulador del estimulante. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? Y esto puede ser lo que sea. Puede ser efedrina, como dijo el doctor, pueden ser infusiones de adrenalina, pueden ser infusiones de norepinefrina. Normalmente, cuando esto sucede, hay que dar un tratamiento rápido porque el paciente está cayendo en bajo gasto y no solo hay que corregir la arritmia, sino sus complicaciones. Entonces, a veces preparar una infusión de aminas catecolamínicas como norepinefrina, como dopamina, como dobuta, que podría ser una de las mejores soluciones. La dobuta estimula cronotrópicamente de manera predominante el cronotropismo, pero tardamos en prepararla. Tráeme una bomba, a lo mejor una infusión de adrenalina, que se puede preparar una ámpula de adrenalina en 1000 de solución a dosis respuesta con normogotero, podría ser una buena solución de emergencia. No se requiere bomba, no se requiere microgotero. Es una buena solución para estimular el cronotropismo. Otra pregunta que nos hacen, y creo que por ahí será la respuesta. Una alternativa en un bloqueo AB de tercer grado, con una frecuencia menor a 40, ¿cuál sería la alternativa? Bien, sin duda, en este caso, tenemos que estimular el cronotropismo. De nueva cuenta, el manejo inotrópico. Ahí tenemos un foco que está estimulándose, puede ser, sobre todo si es de las de His, nos responde a catecolaminas, sin duda. Esto hay que hacerlo. Si no responde a catecolaminas, hay que poner, como decía el doctor, el parche permanente. Si farmacológicamente el nodo no responde, y les digo que esto puede ser muy impredecible, porque el nodo puede venir supragiciano, infragiciano o muscular. Entonces, los que vienen del sistema de conducción pueden responder con mayor avidez a los fármacos cronotrópicos positivos. Los que vienen del músculo puede ser que no respondan y entonces hay que poner un marcapaso temporal. Otra pregunta rápida en cuanto a la situación de urgencia. ¿Recomienda el uso de aminas en bolos de 20 mililitros? ¿De qué amina? Perdón, jeringas de 20 mililitros, ¿recomienda su uso en bolos de las aminas? ¿De cuál amina sería? No los mencionan, pero yo imagino que adrenalina. Debe ser específicamente adrenalina. Si no hay otra. Sí, no se puede manejar. Norepinefrina, dopamina, dobutamina nunca se manejan en bolos. Está proscrito. La única amina que se maneja en bolos, que pueden ser diluidos, secuenciados o directos, es la adrenalina. Y sí, por supuesto. Ahora, cuando es por una bradiarritmia, no se recomienda un bolo directo. Se recomienda infusión.
Como lo dijimos hace ratito, una ámpula de adrenalina, una solución de 1000, dosis respuesta. Van subiendo y disminuyendo como vaya respondiendo. Si de repente se pasa la dosis, no se preocupen. ¿Cuál es la vida media de la adrenalina? 1 minuto. Entonces, en 1 minuto está el taquicárdico, le cierran y regresará y podemos volver a empezar a donde encontremos. Es una solución de urgencia. El paciente está en crisis. Hay que subir su frecuencia. No hay que ponerlo taquicárdico, hay que subir su frecuencia. ¿De acuerdo? Por eso los bolos directos no se recomiendan. Si pongo un bolo directo, lo voy a mandar a 150 y ese paciente va a morir. Porque va a latir mientras tenga el efecto farmacológico y después va a caer en paro irreversible porque nos habremos acabado la reserva miocárdica energética y ese será un corazón contundido. Perfecto, No responden doctor. 10. Gracias. Esa fue la última pregunta del chat. Ok. Agradecemos a todos estar conectados y los esperamos pronto en la siguiente sesión. Tendremos más noticias, nuevos invitados y como dice el doctor, esperamos ver muchos inscritos para el próximo Congreso de San Luis Potosí. Doctor, gracias por su tiempo y su atención. Gracias, A doctor. todos también, gracias aquí presentes. Gracias, mi Alex. Muchas gracias.